Pagó $1 por una cabaña olvidada en el bosque, esperando solo polvo y podredumbre. Pero dentro, encontró a una niña que no había hablado en 3 años, y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. La puerta crujió antes de que Elias Grant siquiera la tocara, la madera deformada gimió como si no se hubiera abierto en años. Dudó, con la mano cerca del pestillo oxidado, su aliento formando nubes en el frío matutino. No esperaba mucho cuando firmó los papeles en Toner Shack por $1. Un lugar tan alejado del camino que nadie se molestó en reclamarlo. Para él, era solo terreno, un comienzo, algo que poner entre él y los recuerdos que intentaba dejar atrás. Pero al abrir la puerta, una ráfaga agria salió, y su instinto le dijo que algo no estaba bien. La cabaña era pequeña, una habitación, una cama en la esquina, una mesa rota y polvo acumulado lo suficiente como para escribir en él. Un estante derrumbado se apoyaba contra la pared, medio enterrado bajo libros podridos. Una ventana rota dejaba entrar una luz grisácea y opaca. Pero había algo más. Un sonido tan débil que al principio pensó que era el viento. Luego lo oyó de nuevo, un roce, luego un arrastre desde detrás del marco de la puerta cerca del hogar. Elías se tensó. Había estado solo demasiado tiempo como para ignorar sus instintos. Hola, llamó suavemente, su voz sorprendentemente alta en la cabaña vacía. No hubo respuesta. Entró, sus botas crujiendo sobre vidrio y grava. Cada sentido le gritaba que el lugar no estaba vacío. Luego la vio, una niña, no mayor de 14 años, con el cabello enredado y sucio, su vestido colgando suelto de su delgado cuerpo. Estaba agazapada en la esquina más lejana como un animal asustado, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos abiertos y sin parpadear. No habló, no se movió. Elías se quedó inmóvil donde estaba. Está bien, dijo en voz baja, con las palmas abiertas, cuidando de no acercarse. No estoy aquí para hacerte daño. Nada. Ella solo lo miraba, tan quieta que apenas parecía respirar. Sus labios estaban agrietados y ensangrentados, su piel pálida bajo capas de mugre. Pero sus ojos, vivos, agudos y asustados, parecían listos para huir en cualquier momento. Elías se agachó lentamente, poniéndose a su nivel. Me llamo Elías, intentó de nuevo, con voz calma y firme. Este lugar es mío ahora. Pero no sabía que alguien vivía aquí. Silencio. La quietud era densa, sofocante. Dio un pequeño paso hacia ella y entonces lo vio, una cadena oxidada, atornillada al suelo, sujeta a su tobillo. La imagen lo golpeó como un puñetazo. Quienquiera que fuera, no estaba solo escondida. La habían retenido allí. La mandíbula de Elías se tensó. ¿Quién te hizo esto? La niña se estremeció ante su voz, encogiéndose más contra la pared. No hubo palabras, solo miedo puro en sus ojos. Cuando Elías regresó con sus herramientas del carro afuera, sus manos temblaban. El candado era viejo, terco, pero se dio con un chasquido fuerte. La niña no se movió. Incluso cuando el grillete cayó al suelo, solo lo miró, con los ojos muy abiertos, como si la libertad fuera algo demasiado extraño para confiar. No te quedas aquí, murmuró Elías para sí mismo. No lo peleó cuando la levantó, aunque su cuerpo estaba rígido, tenso como un arco. Pesaba casi nada bajo su abrigo, sus huesos afilados bajo la piel fina. Afuera, el bosque se alzaba en todas direcciones, los pinos crujiendo en el viento, las ramas cargadas de nieve que caía en húmedos montones. La llevó al carro, colocándola suavemente sobre una manta doblada. No lo miró. Su mirada estaba fija en algo lejano, quizás algo que solo ella podía ver. ¿Tienes nombre?, preguntó Elías suavemente mientras se subía a su lado. No hubo respuesta. Está bien, murmuró. Lo descubriremos. El caballo se movió, impaciente, y Elías agitó las riendas. El carro avanzó, las ruedas crujiendo en la nieve compacta. El camino del bosque era angosto y desigual, con sombras largas incluso a mediodía. De vez en cuando, Elías la miraba de reojo, preguntándose qué clase de infierno había vivido para terminar encadenada en ese lugar. No parpadeaba mucho,
no reaccionaba cuando el caballo tropezaba o las ramas rozaban los lados del carro. Estaba demasiado quieta, con los dedos apretados en su regazo, los nudillos pálidos. Elías intentaba no hablar demasiado, sintiendo que las palabras aún no la alcanzarían, pero sus pensamientos eran ruidosos en su cabeza. Alguien la había dejado allí, encerrada, olvidada, y la gente no hacía eso sin motivo. A medio camino, creyó escuchar algo, el crujido de una rama detrás de ellos. Redujo la velocidad del caballo, escudriñando la línea de árboles, pero nada se movió, solo el susurro del viento entre los pinos. Aún así, no pudo deshacerse de la sensación de que alguien estaba cerca. Cuando la cabaña apareció a la vista. Un lugar modesto que había pedido prestado hasta construir el suyo propio, la luz ya se desvanecía. Elías la bajó del carro, pero ella no lo miró a los ojos. Se quedó congelada en el suelo, como si el peso del mundo anclara sus tobillos. Dentro, encendió la lámpara, el brillo cálido disipando la penumbra. Sirvió agua de la tetera y puso pan en la mesa, intentando que todo pareciera lo más normal posible. «Deberías comer», dijo suavemente. La niña no se movió. Elías se sentó frente a ella, dándole espacio. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el siseo del fuego. Finalmente, ella alcanzó el pan, pero solo después de mirarlo como si esperara ser golpeada por ello. El pecho de Elías se apretó al verlo. Esa noche, Elías yació despierto en la cama mientras ella se acurrucaba en la esquina con la manta subida. Cada crujido del bosque afuera lo ponía tenso. Quienquiera que la hubiera retenido en esa cabaña, dudaba que simplemente la olvidaran. Mientras el sueño comenzaba a atraparlo, un sonido suave rompió la quietud. No era una palabra, no un discurso, solo un sollozo roto y quedo. Fue el primer sonido que ella hizo en todo el día. Elías miró el techo, con los puños apretados. Quien le hubiera robado su voz, su confianza, aún estaba allá afuera, y de alguna manera sabía que esto no había terminado. La mañana llegó gris y pesada, la clase de luz que no decidía si pertenecía a la noche o al día. Elías se levantó en silencio, cuidando de no despertarla, aunque ella apenas se había movido desde que se acomodó en la esquina. No se inmutó cuando añadió leña al fuego, ni cuando la tetera siseó suavemente en la estufa. Su respiración era superficial, pero constante, sus ojos cerrados con fuerza, como si el sueño fuera el único lugar seguro que le quedaba. Elías salió, sus botas crujiendo en la fina costra de nieve, y respiró el aire frío hasta que le ardió en los pulmones. Su mente no dejaba de volver a la cabaña, a la cadena atornillada al suelo, a la mirada vacía en los ojos de la niña. Había visto dolor antes, había visto pérdida, pero esto era diferente. Esto era alguien vaciado, dejado atrás tanto tiempo que había olvidado cómo hablar. Recogió agua del pozo y alimentó al caballo, trabajando en los movimientos que siempre le daban a sus manos algo que hacer mientras sus pensamientos se enredaban. Cuando regresó adentro, ella estaba despierta, sentada en el mismo lugar, con las rodillas abrazadas al pecho, mirando el fuego. No se inmutó cuando él entró, no apartó la mirada, solo observó las llamas como si fueran lo único que aún se movía en el mundo. «Buenos días», dijo Elías suavemente, dejando el cubo. No respondió, por supuesto. Sirvió agua en la tetera y cortó un trozo de pan, colocándolo en la mesa con deliberada calma. Sabía que no debía presionar. Algunas heridas debían ser tratadas con cuidado, no forzadas. Se sentó en la mesa, manteniendo la distancia, pero dejó que el silencio se extendiera, no como algo pesado, sino como algo paciente. Después de un rato, los ojos de ella se dirigieron al pan. «Es para ti», murmuró Elías, sin mirarla directamente. Sus manos se movieron con vacilación, temblando mientras alcanzaba el pan. Rompió un pedazo, luego otro, comiendo como si hubiera olvidado cómo se sentía estar llena. Verla hizo que el estómago de Elías se retorciera, no solo por la rabia hacia quien la había dejado así, sino por la certeza de que la habían privado de más que solo comida. Cuando terminaron de comer, Elías se agachó a unos pasos, sacando una pequeña navaja de su bolsillo. Comenzó a tallar un trozo de madera, dejando que el suave roce de la hoja llenara el silencio.
Después de un tiempo, levantó el comienzo de un pájaro, su forma apenas tomando cuerpo. ¿Te gusta?, preguntó, con un tono casual. Los ojos de ella se posaron en la pieza, luego volvieron al fuego. No hubo respuesta. Está bien, dijo Elías tras un momento. Toma tiempo. Dejó la talla donde ella pudiera verla y se puso de pie. A mediodía, el bosque se había calentado lo suficiente como para que la nieve goteara de las ramas en ritmos irregulares. Elías llevó el caballo al pueblo para buscar provisiones. Dudó en dejarla sola, pero no podía encerrarla con llave desde afuera. Se sentía demasiado como lo que la había retenido antes. En cambio, apiló leña junto al hogar y dejó agua a su alcance. No tardaré, dijo suavemente antes de salir. El viaje al pueblo fue tranquilo, pero la inquietud en su estómago no se desvanecía. Compró pan, frijoles secos, algo de tela y una manta extra.